Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del 25 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pongo aquí un poco a la gente que está muy conectada para que la veamos. Perfecto. No tengo que minimizar, tengo que mover. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bueno, espero que hayáis estudiado mucho y que más o menos hayáis trabajado con esto. Nos quedamos diciendo no me acuerdo muy bien, pero creo que había un problema aquí. eh, y era que no conseguía yo que hubiese un porcentaje aquí a la derecha donde está el resultado de la prueba. Yo digo que tendría que ganar un 40% de las veces el atacante por la naturaleza del mismo y sin embargo pues bueno, gana un 21%. Creo que teníamos la posibilidad de incrementar los experimentos, pero no sé yo si eso cambiaba mucho o no cambiaba mucho el tema. Eh, Porque, a ver si hacían, en la lucha se creaban los soldados y la refriega, con lo cual los soldados iban siempre como nuevos, ¿no? No había soldados ahí como ya reutilizados, ¿no? Entonces, en principio, tenía que haber seguido el sesgo que yo decía, que era del 10%. Y entonces yo decía que tendría que ser 40% y conseguía el 20%, ¿no? Conseguía el 21%, no sé si otras veces más, pero bueno, en cualquier caso era poco, si os acordáis. Entonces hablamos de la posibilidad de por qué ocurría eso, ¿no? Bueno, no sé si habéis llegado a una conclusión. La conclusión yo creo que es la siguiente. En una refriega, que podéis ver aquí, se genera cada vez que hay un ataque, se defiende y se ataca. Perdón, cada vez que hay muchos, no quiero decir, en cada lucha, perdón, quería decir, se prepara una defensa, se prepara un ataque y se inflige eso y luego se vuelve hasta que uno de los dos ya está herido y se termina, ¿no? Os recuerdo que severamente herido era cuando alguien tenía una estamina actual que era inferior a la mitad con la que empezaba la, la refriega, que en nuestro caso siempre es del 100%. Bueno, pues aquí es donde está el meollo de la cuestión. Resulta que, como hay varias confrontaciones, por decir de alguna forma, eh, en una refriega, el sesgo se va acumulando. Entonces, claro, es lo que pasa. En la primera, el defensor tiene un sesgo del 10%. Bueno, pues, vale. Pero es que en la segunda también tiene un sesgo del 10%. Es decir, cada pequeño enfrentamiento que hay añade un poco más de sesgo, en realidad, al ataque total. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Habéis tosido la mano? Vale, añade un poquito de sesgo y ese poquito de más que añade hace que al final pues no consiga que esto venga así, ¿no? Que aquí yo consiga pues un 10% que es lo que yo espero siempre tener. Perdón, un 40% que es lo que espero tener. Y siempre tengo pues un 20 y pocos por ciento. Entonces, claro, el problema de esto es que yo creo que sería un juego bastante difícil porque las posibilidades de ganar pues son bajas, ¿no? O sea, el 80% de los ataques van a van a ser perdidos directamente, ¿no? Y la defensa va a ganar. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hace que sea un poquito desequilibrado, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, pues en principio hay pocas cosas que podamos hacer porque, bueno, la única que, o sea, donde está el problema, sí, perdón, Pásamelo, ¿lo vas ahora por ahí? Sergio, vale, Sergio, se te escucha dando voces, no sé si... Yo pensaba que estaba muteado, pero ah, y bueno, vale, entonces como el error está aquí, no el error, sino digamos el exceso de lo que estamos haciendo está aquí,
Lo único que podemos hacer es cambiar este defender, atacar. Y para cambiarlo, lo único que podemos hacer es cambiar los útiles. Es decir, no sé si aquí pusimos, vale, sí. Este porcentaje de sesgo, pues evidentemente no va bien. Habría que poner probablemente otro porcentaje de sesgo. O eso, o cambiar en el soldado el sesgo con el que cada uno de ellos hace. Por ejemplo, este sin sesgo y sesgo lo vamos a cambiar. Y en vez de decir sin sesgo y sesgo, sí, podemos cambiarlo y me gustaría cambiarle, ¿no? Y decirle sesgo 1 y sesgo 2. De acuerdo. Ahora podemos hacer dos cosas. Bien. O quitar el sesgo del soldado de defensor, con lo cual se queda en un 0. Y si hacemos una prueba sobre eso, de pronto ha dado verde. No sé yo si esto tan así. Pero parece que da verde, ¿no? Da verde, pero ay, no me dice nada. Me tendría que decir alguna cosina, ¿vale? El delta es del 10, voy a poner un delta más bajo. Voy a poner un delta de 5 para que no... Para que pete un poco. Vale. Y como veis, ahora peta y dice que es el 34. O sea, que gana el 34, el 33% de las veces, en fin. Bueno, pues parece que consigue un poco lo que queremos en un primer paso, ¿no? Pero igual podemos hacer un acercamiento más. Y es decir que, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no consigue el 50% nunca? Esto es una cosa que es bastante curiosa. Si os dais cuenta, nunca consigue ni siquiera teniendo el sesgo cero en ambos, ¿no? Bueno, pues eso es porque hemos hecho por aquí, en los útiles, hicimos este factor de corrección, ¿de acuerdo? Y esto hace, parece ser que la defensa, por algún motivo, ¿vale? Vamos a cambiar esto, vamos a poner el factor de corrección a 0 y vamos a ver qué pasa ahora con el test. Vale, ahora si os dais cuenta, ha dado en verde que antes no daba. Ahora da en verde que antes no daba. Voy a poner un delta más bajo para que me pueda dar un fallo. Un delta de 0, porque ya sería mucho. De acuerdo. Y bueno, como veis, es 35. Es exactamente 35 siempre. 36. 35. Por ahí nos movemos, ¿de acuerdo? Pero aún así no pasa del 40, ¿no? Me tiene quemado, no sé exactamente por qué pasa esto, ¿no? Es una cosa bastante curiosa porque no sé si es que vuelven a hacer poco los experimentos y con poco, pues, no lo sé. La verdad es que no funciona como yo esperaba que funcionase. Hay otra cosa que podemos hacer y es cambiar, poner porcentajes un poco diferentes. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, mira, pues le voy a decir que al que ataca con un 10% de sesgo, porque es que si no, no va a llegar nunca al 40%. Bueno, pues, vale, como veis ahora se pasa, ¿de acuerdo? Si le pones sesgo para el otro lado, se pasa del 40 al 48%. Digamos que no es capaz, es verdad que sí, que aumenta ese 10%, porque si habéis dado cuenta ha pasado del 35 al 36 al 47, ¿no? Pero parece que no es comparado, ¿no? Es decir, si lo que me está diciendo es que con un sesgo de 10 sacas un 40 y tantos, y con un sesgo de 0 sacas un 35, bueno, la cosa más o menos lo que te está diciendo es igual es que necesito pasos más pequeños, es decir, que haya un sesgo que no sea múltiplo de 10, sino diferente. Entonces lo puedo cambiar, puedo poner aquí que quito eso, la posibilidad de que solamente sean de 10 y a lo mejor puedo ahora decir que en vez de que sean múltiplos de 10, pues puedo decir que sean múltiplos de 5 y entonces ya permite saltos de 5 en 5.
Entonces, si permites de salto de 5 en 5, el problema está en que no vas a poder hacer, porque si tienes una lista de 10 experimentos, no hay posibilidad de dividir esto bien. ¿De acuerdo? Una idea sería hacer 20 experimentos. Porque al hacer 20 experimentos, ya sí que se puede dividir por 5, ¿no? No sé si esto lo veis. ¿O tenéis alguna duda aquí? No, No, ¿qué? que no hay duda. Vale, No, por mi parte. de acuerdo. Hombre, la idea de por qué eso es cero, o sea, porque eso tiene que ser 20, es que digamos que si tú divides algo o sea, tienes 10 elementos, puedes dividirlo por 10, por pasos de 10, puedes quedarte con una, dos, tres, cuatro, así, ¿no? Pasos de 10. Pero claro, si tienes 10 elementos y tú dices 5, no, un 5%, bueno, un 5% es lo mismo que un 10%, no puedes partir un elemento a la mitad, ¿no? Por eso, hacer 20 elementos ya permite un sesgo, por ejemplo, de 5. Lo primero es ver si después de haber hecho este cambio de 20 experimentos en vez de 10, lo primero es ver si sigue funcionando igual antes de hacer ningún otro cambio, ¿vale? O sea, esto es muy recomendable que siempre hagáis los cambios pues, como de uno en uno, ¿no? Porque si hacéis los cambios, los se van amontonando, pues tampoco sabéis muy bien si lo que ha pasado porque lo habéis hecho vosotros en uno o en otro paso. Y es importante saber dónde está cada cosa, ¿no? Bueno, como veis, sigue lo mismo. Y entonces me lleva a pensar que si a lo mejor yo pongo un sesgo ahora de un 5% en el atacante, a ver qué pasa, pues parece que no cambia mucho. ¿Vale? Pues, no sé, vamos a intentar ver si es porque tiene algo de suelo o lo que sea. Vamos a poner un 10% y un 5% ahí. Es lo que quiero que veáis un poco, ¿de acuerdo? Que siempre podemos controlar lo que está pasando e intentar ver si podemos mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que ya conseguimos subir un poco a 36. Vamos a subir un poquito más. No parece que consigamos. Voy a subir un 20%. Vale, me queda un 41%. A un 41%. Bueno, pues parece que se queda en un 40-41, como podéis ver, ¿no? Y tú dices, ¿y está bien? Bueno, pues yo creo que es que va a ser más difícil, ¿no? A afinar más, bastante hemos afinado. Vamos a poner aquí, yo qué sé, en la refriega, vamos a poner un delta de un 2%, que bueno, no me parece, en algo que sea aleatorio, me parece que estamos consiguiendo una precisión bárbara. ¿De acuerdo? O sea, como veis aquí, bueno, pues cada vez que hago el test, se me queda como en verde con un 2%. ¿Vale? Yo creo que con eso valdría, ¿no? ¿Qué pensáis del tema? Un poco de opiniones o algo, ¿no? Tiene que haber gente que piense cosas, ¿no? Bueno, pues nada. Vale, pues esto es un poco lo que quería, ¿no? El hecho de que vosotros veáis que conseguimos cambios interesantes, aunque no pasen como nosotros esperábamos, ¿no? Y probablemente yo no, vamos, nosotros vamos a quedar así. Pero yo no estaría conforme a pesar de que al final funciona, yo no estaría conforme con lo que está pasando. No quiero que pase esto, ¿de acuerdo? Porque veo que no controlo lo que está pasando. Es decir, que aquí de pronto yo pensaba que iba a pasar algo y resulta que tengo que darle al atacante un sesgo mayor que al defensor para que eso ocurra, ¿de acuerdo? Para que ocurra lo que yo quiero, que es que la mayoría de las veces gane el... Lo que estoy viendo es que no estoy... Bueno, claro, porque si no ha ganado el atacante, ha ganado el defensor. Es que no hay empate posible, ¿vale? O
sea, eso es lo que pasa siempre en una refriega. O es el defensor o es el atacante. De hecho, mirad que es aquí. Y vencer al atacante es un booleano. ¿De acuerdo? Y severamente herido, al parecer, bueno, pues nada más que puede estar uno, ¿no? O el primero que lo esté. Vale. Bueno, pues. No sé qué. Habría que mirarlo, ¿vale? Habría que hacer más cambios. Vamos a quedarlo ahí como algo que tendríais que hacer también vosotros para saber si hay alguna forma de cambiar eso y que yo siga controlando a través de los sesgos lo que quiero que pase, pero más claramente, ¿no? Porque que le tenga que poner un 15% más al de ataque para que se dé un 40% me parece extraño, ¿vale? Entonces, yo no sé si... ¿Qué queréis que haga? ¿Que miremos un poquito por qué falla esto o que... ¿Qué queréis que hagamos? Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a decir... Porque falla, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer una cosa. Yo, el único punto en el que me da la sensación de que podría fallar es porque, si no me equivoco, vale, ataque vencedor, vale, aquí esto de aquí, ¿no? Digamos, esto va midiendo las luchas, ¿no? O sea, cada vez que intento mirar esto, hago 100 experimentos, que lo tengo por aquí, experimentos, 100 experimentos, y de esos 100 experimentos hago 100 refriegas y se van enfrentando, ¿no? Entonces, cada vez que es un vencedor atacante, incremento uno el atacante vencedor. Y al final se divide por el porcentaje, ¿no? O sea, ya sabéis que esta es una fórmula matemática normal, ¿no? Para hallar el porcentaje de algo. Sí. Y bueno, igual la historia es que esto no es verdad. Que el vencedor atacante no es verdad. Pues, no sé, ¿se os ocurre otro sitio donde pueda fallar esto de momento? Mm, Pues no sé. Vale, entonces vamos a suponer que es ahí. O que vamos a intentar mirar eso, yo, por mirar algo, ¿no? Entonces, dice aquí en la refriega que un vencedor. O sea, que el atacante es vencedor si el atacante no está severamente herido. Eh, y puede que esto no sea cierto. O sea, quiero decir, puede que acaben los dos severamente heridos, pero aún así uno gane y otro no. Claro. A ver, vamos a suponer, por ejemplo, que decimos, a mí igual esto, claro, porque estoy viendo que este es el único punto donde puede que haya algún fallo, ¿no? Entonces digo, ¿qué os parece si en vez de eso pongo el retorno, pero un poco como el más normal? Es decir, yo compruebo eh, si la estamina de uno, de que el atacante es mayor que la del defensor. ¿Qué os parece esta forma? Más eficaz, ¿no? No sé si es más eficaz, pero en cualquier caso sí que me queda claro que si hubiese alguna pequeña duda, o sea, quiero decir, es el primer cambio que se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor esto de severamente herido, pues no era lo que yo esperaba, Claro. ¿de acuerdo? Y entonces digo, bueno, voy a cambiar por algo más sencillo, porque a mí me parece más sencillo ver que el atacante tiene más estamina que el defensor, si no, lo ha perdido. Podría, ¿vale? Siempre hay puntos donde uno puede cambiar. Entonces, si volvemos a probar esto, ahora resulta que, vale, ahora resulta que, entonces no, entonces ha ganado más veces. ¿Veis? ¿Dónde está siempre el fallo por escondir? Esto tenéis que tener una reflexión ahora que quiero que compartáis conmigo, por favor, porque no sé si os habrá sorprendido, no estáis enterando de nada, ni si estáis jugando a otra cosa mientras estáis conectados a esto, no lo sé. Pero la historia es que los que estéis aquí ahora conmigo, que me digáis algo, porque alguna cosa os ha tenido que sorprender o no, o era normal, o qué os parece. No estáis como Estarán con la contigo. tostada. ¿Eh? Estarán con la tostada, ¿no? No será eso. Bueno, pues nada. Hombre, la historia del tema. Es que quizás de baja. Bueno, la historia del tema
joder, o sea, que resulta que yo estoy ahí en un lado, ¿no? Pensando, voy a tocar mis controles. Pero claro, la idea es, aunque al final digas, bueno, mira, he conseguido 40%, pero claro, has conseguido 40% haciendo lo voy a decir, eh, que tu algoritmo funcione más. Porque es lo que estás haciendo aquí. Es decir, tú dices, yo para conseguir 40% resulta que tengo que poner lo contrario de lo que realmente quiero poner. Es decir, yo digo, eh, cuando pongo un sesgo, quiero decir que tiene más posibilidades de ganar. Sin embargo, he tenido que poner un sesgo más alto de atacar para que todavía no siga llegando a la mitad. No sé si me estoy explicando. O sea, yo al final digo, vale, yo puedo cambiar estos valores, pero si cambio estos valores, está como estoy, no sé exactamente cómo decirlo, pero pervirtiendo o, o equivocándome en el uso de mi algoritmo. O sea, mi algoritmo está haciendo lo contrario de lo que yo quería, ¿no? Sí. De lo que yo Ha quería. hablado Marco José. Sí, pone, vale, sí, lo pongo, dice, a mí me gustaría ver por qué falla eso, que por mucho que programemos siempre vamos a tener algún fallo, jaja. No, lo que pasa es que, claro, o sea, lo que yo intento deciros es, haces pruebas y las pruebas te llevan a que tú dices, bueno, como todo está bien, yo voy ahora a cambiar valores a ver si consigo ajustar el tema. Como nos ha pasado, porque de hecho hemos conseguido un verde, nos hubiéramos quedado tranquilos, ¿no? Has conseguido un 40%, qué bien, ¿no? Pero claro, el problema de esto es, pero sin embargo no está haciendo lo que yo quiero, porque tengo que poner valores que en principio no son los que yo esperaba poner para que funcione. Así que debe estar el error en otro sitio, ¿vale? Y eso es lo que está buscando. Hombre, ha habido suerte porque, claro, tú dices, lo único que puede fallar el test es realmente este, porque la lucha creo que la hicimos por un lado y estaba bien. Y entonces, claro, lo único que puede haber de fallo es eso. Y por eso me voy y digo, joder, a ver si va a pasar que hay veces que el atacante, aunque esté severamente herido, ha ganado, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, no? Que, no sé, anda que no me acuerdo yo de batallas de estas en las películas, ¿no? Que está muerto y no sin mí, pero ha ganado, ¿no? Yo qué sé. Entonces una cosa que probablemente diga, pues igual me he equivocado aquí, ¿no? Entonces pruebo otra cosa. Y al probar otra cosa resulta que ahora ya sí que se parecen más a los datos que yo quiero. Es decir, si este tiene un 20% y este un 5%, la diferencia entre lo que debería tener un 40 y lo que tiene es un 54. O sea, que realmente parece que sí funciona. Vamos a poner entonces un 0 para el sesgo 1 y un 10 para el ya pensando que esto va a funcionar. ¿De acuerdo? Y ahora con esto debería ser un 40. Ya sabéis que esto a lo mejor no es un 40-40, tal, ¿no? Si como veis ahora es un 47, pues esto es probablemente porque le quité el factor. ¿Os acordáis que le quité el factor, no? Y ese factor sí que ya habíamos probado que tenía que estar. Este factor de corrección. Así que lo vamos a poner porque con el factor de corrección funcionaba. Y vale, vemos esto y parece que esto no baja de 47, 48. Así que vamos a subir un poquito más para que no gane tantas veces al soldado que se defiende. Vamos a poner un sesgo del 15% y no consigo la exactitud que yo quería, pero incluso se engancha. No consigo bajarlo. A ver, voy a ver si cambiando el sesgo al 20. El algoritmo de luego exacto no es que sea. Vale. Ahora con un 20% da en verde, tampoco me fío mucho, pero parece que sí, que da en verde 2 veces. Y tengo un delta muy bajo, o sea, realmente podría haber puesto un delta un poco más alto incluso. Vale, pues yo creo que esto ya da en verde, ¿no? Ya no hay fallo. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo? Sí, a mí me parece mejor eso. Vale. Yo, claro, en principio confío más ahora, ¿no? En mis datos, ¿no? Algo más, tampoco mucho, sigue sin parecerme porque un 20%, bueno, si te paras a pensar entre 40 y 60 hay una distancia de 20.
Entonces, si yo aquí le digo en la refriega que me tiene que conseguir el 100 entre 2, 50, menos 100 entre 10, 10, 40, o sea, que esto da 40, quiero decir, es verdad que entre 40 y 60 y 20, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que hace este sesgo, no sé. Pero bueno, vale, de entrada he conseguido el porcentaje que yo quiero y entonces me doy por satisfecho, ¿vale? Bueno, entonces, como hemos conseguido que funcione ya la refriega, vamos a ir a lo siguiente que sería el ataque. A ver, yo con esto del ataque me gustaría que fuera un poco lo último, o sea, quiero decir, ya sabéis que a mí me gusta que las prácticas, pues más o menos encarrilarlas, pero que las terminéis vosotros. Y dejarlas como un montón de piezas sueltas, ¿no? Y que vosotros hagáis con ese puzzle, lo intentéis pues, rellenar, ¿no? Es verdad que muchas veces es complicado porque eh, aún así sigue habiendo un gap, un gap, no, ¿cómo se dice? Un hueco, ¿no? Una especie de extraño hoyo entre lo que yo termino de explicar y lo que os queda a vosotros que hacer para completarlo. Es verdad. Pero, bueno, digamos que yo pienso que es así como aprendéis, ¿de acuerdo? Como poniendo las piezas en orden, ¿no? No siguiendo exactamente lo que yo voy haciendo. Y de hecho, yo qué sé, el hecho de que tengáis 20 y tantas, ya, ¿no? No sé si son 12 o 13 ramas, ¿no? Pues hace que realmente tengáis ahí tengáis que comprender mucho todas para poder terminarlo. Pero yo creo que una vez terminado el ataque, ya hacéis vosotros la batalla, que prácticamente no tiene mayor importancia. Y una vez que se termine eso, el juego está terminado. En el sentido, me refiero a la lógica, claro, que luego queda mucho trabajo del típico de voy a hacer cómo desarrollo gráficamente una batalla, cómo le digo al usuario que ha ganado, que ha perdido, en fin, ¿no? Pero claro, si ya lo tenéis que... Me gustaría que eso lo hicierais vosotros, ¿de acuerdo? Y incluso yo veo que si veis que no, que lo dejemos un poco para el final, porque bueno, pues a ver, las clases en principio, no sé si sabéis que la han retrasado y van a empezar hoy, las de segundo, las de segundo de bachillerato y tal, pues nos preguntaron a nosotros y les dijimos que no tenía mucho sentido que fuésemos a... Porque, bueno, la mayoría de nosotros pues tiene uno o dos alumnos suspensos, entonces tenemos ya una comunicación con ellos, para nosotros no tiene mucho sentido. Pero los de bachillerato iban a ir hoy y se lo han retrasado al día uno. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Que podemos dedicarnos más bien esta semana del 25 y tal, o sea, entre mañana y el viernes a hacer persistencia. Y también me gustaría dedicar un poco de tiempo para ir planteando la otra práctica que tenéis que entregar todos, los que queráis aprobar el módulo, que es un consejo que yo os doy, que aprobéis el módulo de programación si podéis, porque aprovechad, ya que estáis aquí, ¿vale? Sí, yo Y de hecho te he preguntado, José, porque vamos, que todavía no he empezado, ¿sabes? Es que nos han mandado otra vez cosas de la EDI y tal, y por sí, eso todavía. vale. No, si yo creo que va a dar tiempo, no os preocupéis. Porque claro, de aquí al 12 yo creo que es suficiente, ¿vale? Y no sé, que el programa es pequeño, ¿eh? Y luego, claro, pues yo creo que si queréis, y ya con el programa más o menos terminado, pues eso, las semanas del 1 de junio y tal, incluso del 9, 8 al 12, podemos, si queréis, porque queráis vosotros, pues acabar esta práctica completamente, ¿no? Hasta el último detalle, ¿no? Pero a mí eso como profesor nunca me ha... quiero decir, para mí esto de terminar, eso de programar es para vosotros, ¿no? Para mí es más bien pensar qué quiero explicar y cómo explicarlo, ¿no? A mí no me plantea ¿cómo decirlo? Ninguna meta, ¿no? Terminar un programa. No lo veo necesario. ¿Vale? ¿Me entendéis ahí lo que quiero decir? Sí. De acuerdo. Vale, bueno, pues entonces vamos a hacer lo de la batalla, ¿vale? Lo de la batalla, ¿vale? La batalla no, el ataque. ¿Vale? El ataque lo tenemos puesto aquí como que es combatir y entonces le tenéis que decir, primero hay que pedir soldados, aquí veis que hay que pedir soldados a los batallones porque el ataque empieza con dos batallones, se enfrentan dos batallones
Y entonces lo que hacemos aquí es, primero, que mientras que haya soldados, ahora veremos lo que significa eso, eh, voy a sacar a un soldado para defender, a otro para atacar y voy a crear una refriega para que luche. Y luego voy a tratar al soldado, que no sé exactamente qué significa, ¿vale? Y ya termina. Y al final te preguntas si el atacante es vencedor y dices que el atacante es vencedor si hay soldado. Es algo así como que tal y como tenemos planteado esto, tienen que perder completamente la batalla, ¿no? Hay algo ahí que era un poco raro, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito cada uno. Dice, haya soldado, vamos a ver qué significa haya soldado, y me voy aquí y me dice, sí, en el batallón defensor hay soldado y en el batallón atacante hay soldado. O sea, si uno de los dos pierde algún soldado, o sea, se queda sin soldado, nosotros hemos terminado el ataque, es lo que dice aquí, ¿no? Pero aún así me gustaría ver un poco qué significa que haya soldados en un batallón, ¿no? Y me dice tan directamente que los soldados están vacíos. Y entonces tú dices, caray, ¿qué significa que los soldados estén vacíos? Pues antes de mirar qué significa esto, porque sé claramente lo que significa, hay una cola de soldados y si no hay ningún soldado, pues que está vacía. Pero antes de eso vamos a ver dónde se puede vaciar. Y vemos que cuando uno hace get soldado, en donde sea, hace pop de la pila. Cuando hacéis pop, lo que estáis haciendo es coger al primero de la cola y borrarlo de la cola. Claro, como pasaría con cualquier cola normal, ¿no? Si alguien ya consume su turno, pues sale de la cola, ¿no? Y entonces resulta que en el ataque, una vez que ya han hecho la refriega, luego se trata el soldado, ¿no? Entonces, cuando se trata el soldado, decimos, si tu estamina crítica está no está, o sea, perdón, si tu estamina no está por debajo de un nivel crítico, vuelves offer, que ahora recuerdo que offer lo que hace es que lo pone como la cola, el último elemento de la lista. Bueno, en realidad sería de la cola, ¿no? Es ponerlo el último de la cola, ¿no? Como en plan de, bueno, mira, pues todavía puedes luchar, ¿no? Y claro, si tu estamina es crítica, estaba por debajo de un valor que pusimos como estamina crítica en algún sitio, en el soldado, supongo, voy a ver, que era estamina crítica de un 20, ¿vale? En ese caso ya salías de aquí, ¿no? Salías, digamos que ya no formabas parte del batallón y no sé, y ya pues no seguías luchando. Vale, os recuerdo que esto decíamos que probablemente había aquí una posibilidad de hacer algo con los soldados esos, ¿no? Eh, por ejemplo, ideas que se ocurren, ¿no? O que se me ocurren. Podemos hacer una segunda lista, eso sí que puede ser una lista, no tiene que ser una cola, con los soldados que están en retirada, por ejemplo, ¿vale? Y serían todos aquellos soldados que no han podido, por su nivel de estamina, volver otra vez a la guerra, ¿no? Al ataque. Entonces, bueno, al final te encontrarías con que todos los soldados han pasado aquí sería complicado que algunos se quedaran en cero, pero podría pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no. Y entonces al final tienes aquí una segunda lista, una primera lista de soldados vacía o soldados combatientes y una segunda lista de soldados en retirada, podría ser, o convalecientes, que están ahí y que luego probablemente luego te podrían preguntar y decir, oye, ¿qué hacemos con esta peña? Que tú tuvieras ahí la posibilidad de comprar esta mina, de curarlos, en fin, eso ya sería en una segunda edición del juego o como lo viésemos. Por cierto, estaba viendo lo del Civilization, que por lo visto se dice así, o parecido. Y oye, pues, joder, macho, encuentro que es como. El concepto es parecido a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sí, Completamente, más o menos. sí, completamente diferente en el sentido que, no sé, lo nuestro es como un garabato y lo suyo es como un cuadro de Velázquez, no sé, ¿no? Pero, en fin, bueno, el concepto es parecido. Sí. Algo así, más. Esto es más semejante al Total War, que son con soldados específicamente. Espérate un momento, dime cuál es el nombre de eso. Total, Ah, el Dota. Total War. No, Total War. Total War. Vale. Claro, esto tiene todo el rollo de. Ajá. Exacto. Vale, esto tiene. Claro, lo que pasa es que.
Hombre, Son no, más de soldados contra soldados y tal. sí, Lo otro, bueno, al fin y al cabo, más visual. vale. Bueno, pues no sé. Total War me suena. Pon Total War Rome y ves así una foto de batalla. Así es, como una batalla en plan batalla. Exacto, sí, 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 sí. De Es brutal. curioso. Bueno, esta es como una que a lo mejor peleaban 600 samuráis contra 4 Jesucristo, ¿eso es? Hombre, no creo, no. Pero ¿os acordáis de Eso ese sería. juego? Es que no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero me acuerdo que había Yo un juego. eso, ¿no? Sí, pues era muy gracioso. Porque yo que sé, se ponían los 4 Jesucristo y a pegar leche y no veas. Bueno, en fin. Hombre, Vale, sigo. Entonces, vale, hemos quedado entonces que esto de sacar a los soldados y de decirle, bueno, mira, vete para casa porque no hay nada que hacer contigo, o darlos por muertos, ¿no? Pues digamos que es lo que se puede hacer. Entonces resulta que, claro, al final se acabará, la cola acabará vaciándose, la cola de soldados, ¿no? Porque mientras que haya uno que pueda atacar, seguimos atacando, ¿no? Vale, entonces nosotros vemos esto y decimos, vale, pues debe funcionar, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Así que hacemos una unit test case, ataque test. Por supuesto, lo que digo siempre, esto en realidad es al revés. Primero se hace la prueba y luego lo otro, ¿vale? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, voy a poner aquí void y private. Sabéis que a veces hay que poner esto. Y vamos a poner get ataque. Todavía no tengo muy claro qué es lo que retorna. Pero sí sé que quiero hacer un montón de pruebas y entonces, como esto es estadístico, se trata de hacer un montón de pruebas siempre. Y se parece un poco a la refleja test. Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que haces en un ataque? Evidentemente tienes primero que decidir que tienes un primer batallón. A ver, los batallones, yo tengo aquí unos constructores que sería batallón y de tipo, y luego aquí uno que le paso un link en soldados, pero luego no lo hago. No, esto no. Se pasa, esto no. Y eso sí, ¿vale? Bueno, quiero decir, porque lo otro no lo estoy utilizando, ¿no? Si veis, por ejemplo, el ID si es el ID, el tipo es el tipo, el color del ejército atacante, el color del ejército atacante, pero la lista de soldados se me habrá pasado, porque como veis aquí no se utiliza en ningún lado, ¿vale? Entonces, con esa versión, ahora yo para crear un ataque, un batallón, por ejemplo, puedo poner esto, ¿no? Digo, pues este, por ejemplo, sería el batallón 1, tiene el tipo caballería y el color red, ¿de acuerdo? Os recuerdo que un batallón cuando se crea, ¿vale? Se crea sin soldados, se crea, bueno, sí, sin soldados, sin soldados. Y que hay que alistarlos, si os acordáis. O sea, hay que decirle, pues, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes otro, y hace un chequeo de tipo, poniendo a una ser aquí, que tengo que decir, perdona, pero yo solo alisto un soldado si su especialidad corresponde a un tipo que es igual al tipo actual del batallón, ¿no? Y entonces pues retorno el resultado creo que esto lo que retorna es un boolean, que lo ha metido bien o no, ¿vale? Y pues nada, tú te quedas con eso. Y entonces hay que ir alistando soldados, con lo cual necesitas un bucle ahí que meta soldados, ¿no? Vale, vamos a crear también el batallón 2. Vale. Y voy a hacer que uno sea de defensa y otro de ataque, por eso uno es caballería y otro es infantería, os lo explico. Estoy haciendo un poco, aquí también se haría el caso cero. A ver, aquí también habría caso cero, caso cero, ataque y defensa al 100%. Al 100%. Porque si, claro, el problema de no hacerlo así, o sea, hay que hacerlo así primero, hay que ver exactamente qué pasa cuando son iguales, porque en ese caso los porcentajes sí que deberían ser exactamente lo que nosotros decimos, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, tú hicieras alguna cosa muy bestia, por ejemplo, alguien que ataca con 150 y otro que se defiende con 80, claro, los resultados, por mucho que te estés defendiendo, tienen que ser abrumadores, pero yo ahora mismo no sé cuáles.
cuánto es exactamente, ¿no? Porque en principio este tenía que tener un 20% más, tiene un 20% menos, pero o sea, que a lo mejor ganaba 130% de las veces, pero también depende, en una batalla ya hay muchas refriegas, y entonces también depende un poco de la capacidad que tenga de defenderse, en fin, depende de la experiencia, que claro, aquí no puede ser mucha, pero en fin, la cosa es que tú pongas a alguien que ataque con un 100 y se defienda con un 100, que en este caso pues solamente hay dos. O sea, pues tiene que ser el ataque de lanza y la defensa de caballería. ¿Vale? Por lo tanto, eso quiere decir que la caballería, el batallón 1 será de defensa y la infantería, la lanza, será de ataque. ¿Vale? Así es como lo había pensado. Y bueno, como sabéis, puede haber hasta 10 soldados, creo que era el máximo de soldados que se podían, así que pues creo esto, ¿no? Que sería en el batallón 1, creo 10 soldados de especialidad ligera, que sabéis que es de caballería, y otros 10 soldados en el otro de especialidad lanza, que también son los que están a un 100% de capacidad. Bueno, ¿estáis de acuerdo? Sí, claro. Bueno, ahora entonces lo que hacemos es crear el ataque. Para crear el ataque, lo que tenemos que hacer es decir que el ataque entre batallón 1 como defensor, porque si os paráis en ataque veis que primero pone defensor y luego atacante, ¿no? Entonces primero ponéis al batallón 1 que tiene un 100% para defenderse y luego como atacante el batallón 2 que tiene un 100% en ataque. Y una vez que se ha creado eso, lo siguiente sería combatir. Entonces, ahora se combate y a mí me gustaría luego saber, porque claro, es importante para nosotros saber cuál es el batallón que ha ganado, porque el batallón que ha ganado ocupa la posición del que ha perdido. Así que ponemos aquí el retorno de Boolean, ¿de acuerdo? Y entonces nos va a decir si en cada combate que hacemos, pues ha ganado el vencedor o no ha ganado el atacante o no ha ganado el atacante. ¿Entendido eso? Sí. Vale, hemos dicho que es que atacante vencedor significa que todavía tiene soldados. Si tiene soldados es que ha ganado. Vale, un poco bestia, pero bueno. Vale, eso sería un poco lo que vamos a probar nosotros, ¿vale? Es decir, esto sería un ataque y otro ataque y otro ataque. Y esto es la preparación de cada uno de los ataques. Pero claro, esto no movemos ahora porque haya una serie de experimentos aquí. O sea, que después de hacer muchos ataques se respeten los porcentajes, que al final es lo que nos interesa siempre, ¿vale? Entonces vamos a poner una serie de experimentos, por ejemplo, experimentos de 100. Va a haber 100 ataques y vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Voy a contar las victorias del batallón atacante y voy a poner un delta que, bueno, tengo aquí de 15, vamos a poner de 5. Incluso podría poner de 0 para que te dé siempre fallo, o ya vemos cómo va funcionando. Y entonces pues hay que volver a hacer un bucle en el cual pues yo, teniendo en cuenta el número de experimentos, pues lo que hago es que pruebo lo que sea. Entonces yo digo, si ha ganado el atacante, entonces yo digo aquí if get attack. ¿Vale? Aquí sí que no hay posibilidad de fallo. Es decir, si tiene soldados y si no tiene soldados, no ha ganado. Y entonces yo aquí incremento las victorias en 1. Y al final yo digo, vale, pues entonces resulta que yo quiero un porcentaje de victorias. El maldito sesgo. Voy a tener que hacer el sesgo totalmente. A ver, el sesgo es de 20. Necesitamos variables globales, pero globales. Vale, tengo el sesgo de 20 aquí en la prueba. Esto de que no sea global es un pestiño, porque fijaros que, claro, al ser una de soldado, pero la necesito para las pruebas, bueno, está, se pregunta y punto. Vale, entonces el sesgo de 20, eso quiere decir que en principio tendría que ser
Vamos a poner set equals. Tendría que ser, primero, lo que yo espero es que fuese el número de experimentos dividido entre 2 menos, sería un 20%, o sea, sería un 50%, lo que estoy poniendo ahí, y estoy quitando un 20%. Ay, no me queda claro. Quiero que, a ver, ahí en principio debería ganar con ese sesgo el 40% de las veces, hemos dicho. Así que tendría que ser un experimentos, para quitarle un 20%, bueno, directamente quitarle el sesgo, ¿vale? Entonces, yo no sé si, claro, que esto sería al final la mitad. No me cuadra, porque a ver, así sería el 80%. Si experimento 100. Vale, yo creo que sería experimentos entre 2 y sesgo entre 2, yo creo. O sesgo por 2. Yo creo que entre 2. A ver, esto serían 50 menos 10, 40. Yo creo que, claro, que tiene que ser la mitad tanto del sesgo como del otro. Y aquí directamente lo que se pone son victorias. Y aquí, por supuesto, el delta. ¿Vale? O sea, yo digo que para esto es para que me salga un 40%, que es lo que creo que tiene que pasar cuando tienes un delta de 20, ¿no? Creo, no sé. Y entonces, pues nada, voy a poner a probar. A ver si funciona. Como veis, este tarda un ratito. Porque tiene mucho que hacer. Vale. Fijaros lo que ha pasado. ¿Qué está pasando ahí? Pues falla. Y falla mucho. ¿Vale? O sea, es verdad que no vamos a usar nada. O sea, directamente nada. O sea, fijaros que el delta está puesto, las refriegas al principio funcionaban, así que no sé por qué no se respeta eso. Y aquí, ¿qué hago? Os pregunto, o sea, ¿qué haréis vosotros ahora? ¿Cuál sería vuestro paso ahora? Comprobar donde dice que falla. Sí, claro, pero dice que falla porque el número de victorias es muy bajo. Entonces, puede ser que el fallo esté aquí, ¿no? O aquí. No puede estar en otro sitio, ¿no? Claro. Vale. Vamos a ver este de aquí primero, el atacante vencedor. Y decimos, vale, o sea, ha llegado el momento en el que tenemos que depurar, ¿no? Venga, Sí. ponemos aquí un breakpoint en el 34 y me voy ahí. Tarda mucho porque, claro, tiene que hacer tiene que hacer 100 ataques, ¿no? 100 ataques son muchos ataques. En cuenta nosotros, yo creo que al final pondremos, no sé, ¿cuánto? ¿10, 12 ejércitos? Perdón, 10 o 12 batallones como mucho, o sea, tampoco puede haber tantos ataques para nosotros. Vale, hemos terminado aquí. Aquí tenemos un montón de cosas. Vamos a quitar las expresiones. Es probable que nos quedemos aquí. Vale. Tenemos aquí los batallones como han quedado. O sea, después de combatir, vemos cómo han quedado. Batallón 1, batallón 2. El batallón 1 de soldados tiene 4 soldados. Le quedan. Y al batallón 2 soldados no le quedan soldados. ¿De acuerdo, no? Sí. Voy a pulsar F8. A ver qué pasa en la siguiente. Porque claro, son 100 veces. Vale. Otra vez vuelvo aquí. Y ahora digo, en el ataque, soldado 0, soldado 0 aquí y soldados aquí. Ay, esto se me está complicando mucho. ¿Sabéis lo que os digo? Las variables están bien, pero igual hay demasiadas cosas. Sí. Ven, me voy a ir aquí. Y entonces lo que voy a poner aquí es exactamente batallón. Voy a ver si se puede poner batallón 1.soldados. No creo que me deje. Ah, sí me deja. O no me deja.
Vamos a poner soldados.length. Me dice que el campo batallón soldado no es visible. Digo, bueno, vale, pues probablemente. Así que lo que voy a poner es, ¿hay get soldados? Creo que no, ¿no? No, dice que no está definido. Me puedo quedar directamente ahí. A ver, por ejemplo, puedo poner batallón 1, soldados, aunque solamente me ponga eso. Y voy a añadir otra que sea batallón 2, pero los dos con mayúsculas, punto soldados. Vale. Y aquí veis que también está vacío. Así que no creo que esto funcione. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer F5. Vale, y me vengo aquí, ¿vale? Entonces, voy a quitar esto. Y se supone que esto ya sigue público, así que voy a decir que me llegan aquí. Esto lo voy a meter en el... Vaya, mira dónde no es. F5. A ver. Si no me lío mucho. Venga, F5. Vale. Entonces, lo que voy a ver es qué pasa con los atacantes y con los defensores. Entonces voy a poner esta expresión aquí en watch y esta expresión aquí en ¡oh, por Dios! Aquí, ¿vale? Y me dice, mira, pues ahora el atacante ha ganado, ¿vale? O sea que realmente se hacía, ¿no? O sea, esto funciona en el momento en el que, si por ejemplo no se hubieran vaciado, tú dirías, vale, pues que yo creo que a veces te equivocas, ¿no? De hecho, voy a poner aquí un breakpoint, porque este es el punto en el que yo creo que estarían los fallos, ¿no? Entonces voy a quitarlo de aquí. Ahí está. Voy a pulsar F8. ¿Vale? Y veis, ahora pone, hay atacantes en los dos y me dice true. ¿Vale? Bueno, el problema de esto es que hay dos que utilizan allá soldado. Por un lado, ese atacante vencedor y por otro lado, el combatir. Por lo tanto, haya soldados no me vale, como no es lo que yo quiero. Tiene que ser exactamente ese atacante vencedor, porque es lo que pasa cuando ya estoy terminando el ataque. Es decir, después de haber combatido, me pregunto, oye, ¿qué ha pasado? Vale, entonces, como ya hemos puesto el que era, pulso F8. ¿De acuerdo? Ese atacante vencedor, no me interesa aquí, me interesa el otro. Vale, aquí, donde me dice, ha ganado el defensor. Pulso otra vez F8, da una vuelta entera y cuando vuelve aquí me dice, ha ganado el defensor, otra vez. Pulso F8, ha ganado el defensor. Pulso F8, pulso F8. Ahora no ha ganado ninguno de los dos. Leches. O sea, puede darse el caso de que se vacíen los dos. Se pueden matar mutuamente, sí. ¿Verdad? Eso puede pasar. Eso cambiaría, pasa muchas veces. ¿Qué pasaría? ¿Desaparecerían los dos? O sea, se matarían los dos a la vez, los últimos soldados, ¿no? Claro, y en este caso desaparecerían los dos batallones, ¿no? Claro. Qué fuerte. Pues nada, por ejemplo, ahora gana el atacante, ahora pues ya ha pasado dos veces, ahora gana el defensor, ahora gana el defensor, ahora gana el defensor, ahora gana el atacante. Realmente casi que ganan más veces el defensor que el atacante, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Sabéis lo que creo? Que compartir no está bien. Combatir, hay un fallo. Me da la sensación. Entonces voy a quitar el breakpoint de aquí y voy a ir viendo cada batalla. Vale. Pero antes de eso voy a leerme exactamente qué significa la batalla. El ataque, quiero decir. El ataque, nunca, cuando digo batalla me refiero al ataque, ¿vale? No sé por qué, voy a intentar decir ataque porque si no os confundo. Vale, dice,
Cuando se termina una refriega, se debe pasar a la siguiente. Cuando termina el conjunto de refriegas, termina el ataque. El fin del ataque siempre tiene un vencedor. El batallón perdedor, tanto si es atacante como defensor, debe retirarse una columna hacia su castillo. Creo que dijimos que esto era en caso de que pudieran mejorarse, si no, directamente tienen que desaparecer. Si dicha casilla estuviese ocupada, debe colocar, bueno, esto ya os digo de retirarse una columna sería en caso de que lo pudiéramos recuperar. Pero si directamente lo perdemos, pues no hay tutía, desaparece el batallón y ya está, ¿vale? Lo que sí, cuando el batallón gana en la refriega, pues ocupa la posición del batallón perdedor, pero solamente si es atacante. Si es defensor, no cambia de posición. Y luego decimos, el conjunto de refriegas termina cuando ninguno de los soldados de un batallón tiene un valor de estamina crítico. El batallón que consigue un contrincante llega a este extremo, es el ganador del ataque. Vale. A ver cómo llego al fallo. Es que lo curioso es que yo sé dónde está el fallo, pero no sé ahora mismo, no me acuerdo cómo era para llegar. A ver, vale, entonces yo creo que en principio esto tampoco falla. Es decir, yo voy pidiendo soldados y los voy enfrentando y luego les digo, oye, que... sí. Oye, que ya que te vayas, que ya no puede ser, ¿no? Veréis, yo creo que hay una cosa... a ver cómo lo explicaría. Realmente funciona lo que yo quiero, es decir, vamos a ver qué soldados... Vamos a ver cómo va el tema de los soldados. En el tema de los soldados yo tengo aquí que el ataque, vale, como hemos dicho, cuando estás combatiendo, pillas soldados, los enfrentas y luego los tratas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso. Vale, vamos a empezar desde cero para ver cómo funciona eso. Vale, aquí tenéis al defensor y al atacante. Voy a quitar esto de aquí. Y lo que voy a hacer es añadir al watch al atacante defensor y al atacante soldado. Para verlos un poco. O sea, de momento es nulo, claro, no se han cogido todavía, pero ahora los cojo. Ya tengo al soldado por un lado y al soldado por otro. Vale. Como veis, aquí está. Vale, como veis, bueno, pues el defensor 1 tiene un ID de 116, el atacante solo tiene un ID de 120, la estamina de 100, la estamina, bueno, y la especialidad que tiene, supongo que será la correcta. O sea, el atacante debería ser una lanza, como veis aquí, o sea que de momento todo funciona bien. Y ahora los vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar. De acuerdo, han luchado. Y después de luchar, fijaros que este se queda, el defensor se queda con una estamina de 55 y el atacante con una estamina de 46. Tratamos a los soldados, creo que ambos se quedan, bueno, este tendría que cambiar porque empezó con 100, ahora tiene 46, el atacante debería cambiar. Y el defensor debería quedarse porque está por encima de la estamina crítica, ¿no? Así que debería quedarse a luchar contra el siguiente. Vale. Y resulta que le decimos, ¿hay soldado? Claro que hay soldado. Y ahora decimos, pillamos al defensor y pillamos al atacante. Pero fijaros que lo que está pasando es que tenemos al 100% y al 100% de estamina. Eso quiere decir que en realidad no he respetado lo que estaba pidiendo aquí, en la refriega. Porque en la refriega decía, en un sitio, aquí, dice, en un enfrentamiento siempre hay un ganador y el perdedor debe dejar paso al siguiente soldado para realizar otra refriega.
el soldado ganador de la refriega se mantiene en la lucha. ¿Lo veis, no? Entonces, lo que quiere decir es, cuidado, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que cuando trato el soldado, aquí, ¿vale? Solamente los soldados que no tienen estamina crítica, pero pasan aquí. Y yo digo, pero cuidado, no, espérate, no puede ser, no es así solo, ¿no? Es decir, lo que te están diciendo ahí es que cuando tú tratas al soldado, el soldado vuelve a la cola del batallón, pero a mí me interesará saber otra cosa, ¿no? Es decir, si el soldado no está por debajo de la estamina crítica, se pone el último. Pero si ha ganado y no está por debajo de la estamina crítica, no se pone el último, se pone el primero, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Claro, y eso no lo estaba viendo, no lo estaba respetando. Así que hay que respetarlo. ¿Vale? Bueno, para tratar al soldado entonces y decir que eso es así, yo necesitaría ahora saber si ha ganado o no ha ganado. Entonces, pongo en winner, ¿vale? Y ahora me pregunto, oye, ¿cómo estás de estamina? Ah, pues yo estoy bien. Vale, pues entonces, perdona. Pero si has ganado, vas a ir en un sitio. Y si no has ganado, pero tu estamina está por encima de la crítica, entonces vas a ir al final de la cola. Pero si no, vas a ir al principio de la cola, para que seas otra vez, eh, ¿cómo se dice? Seleccionado para luchar, ¿no? Entonces se dice soldados offer first. ¿De acuerdo? Y de esa forma ya has respetado lo que se decía en el enunciado. Es decir, ¿qué has ganado? Pues si has ganado, entonces eres el primero para volver a luchar. ¿Qué has perdido? Pero tu estamina está por encima de la crítica, entonces eres el último para que cuando te haga falta, pues te vuelvan a llamar. ¿Entendido? Sí, por así decirlo, que se coloca a la cola. Claro, claro, efectivamente. Vale, entonces, ahora resulta que aquí tendrías que preguntar is atacante vencedor. ¿Vale? Hemos visto que a veces, bueno, claro, en la lucha, ¿no? Se puede preguntar, ¿no? O sea, la lucha esta es que no te dice mucho en la refriega, ¿no? La refriega es entre dos soldados y aquí es atacante vencedor, te lo preguntas de todo el batallón. En realidad tú lo que quieres saber es si el defensor ha ganado o no ha ganado. Entonces, para eso tenemos a la refriega, le podemos preguntar si es vencedor atacante. A ver, si no me caben con tan pocos píxeles en la pantalla. Para acá, vale. ¿Estáis de acuerdo? Claro, lo que pasa es que en este caso yo tendría que preguntar, es decir, si no es el vencedor atacante en la refriega, ¿de acuerdo? Entonces tú eres el winner, el defensor. ¿Lo veis? Pues se ve. Claro, fijaros que dice, oye, es en la primera, ¿vale? ¿Es el vencedor atacante? Y dices, no. Entonces tú le dices true, aquí. Por lo tanto, le estás diciendo que el defensor es el winner. Y ahora hay que esperar que funcione. Vale, bueno, pues hemos hecho un cambio, además un cambio importante porque es un cambio que hace mención y hace referencia a una especificación del texto que no habíamos hecho caso, que hay que leer bien los textos, ¿vale? Y ahora vamos a ver si hemos conseguido algo o no. Vamos a hacer el test. Ay, Dios mío. Venga. Vale, pues de momento no funciona mucho. Se consigue un 14%. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Qué podemos hacer ahora? Porque aquí hay poco, o sea, quiero decir, yo ya no sé muy bien por qué los ataques los ganan siempre o los ganan con tantísima. Si antes decíamos que la refriega se ganaba en un 40% y habíamos conseguido que eso funcionase bien. ¿Qué puede estar pasando? ¿Alguna idea sobre lo que tenemos que hacer aquí? La verdad es que no sé, me queda ahí un poquito ahora. Vale, bueno, pues parece que de alguna forma, otra vez nos tendríamos que venir aquí a decir, cuidado, que igual el sesgo es muerto, ¿vale? Vamos a cambiarlo. O sea, mientras que lo cambiemos, pero siga diciendo lo que nosotros queremos, que es que defender tiene un sesgo mayor, no estamos, antes sí lo estábamos violando completamente. O sea, no estábamos respetando porque decíamos, hostia, el sesgo 1, que es el del atacante, que debería tener menos, tenía más. ¿Vale? Eso sí que era un fallo gordo. Y ahora vamos a ver si con un pequeño cambio aquí se produce un gran cambio en el otro lado. Bueno, pues veis, ya ha pasado al 35. No sé si esto irá sobre más tiempo. 35. 37. 46. 36. Bueno, no sé, ¿qué os parece? ¿Y por qué no? ¿Por qué es tan grande el intervalo? O sea, el sesgo. ¿No se puede hacer más pequeño? Del 10% dice lo del 10%. Exacto. O sea, Sí, 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 claro que se puede hacer. Lo único que pasa es que veo si me merece la pena o no. Fijaros que aquí estamos diciendo que ahora que es un 40, entre 40 y 60. Entonces sí es verdad que se puede cambiar un poquito el sesgo a ver si conseguimos más. No sé yo si con esto conseguimos mucho, que es un elemento menos de... Vamos a ver. claro, pero es que el problema es que si te dan esos valores como está dando ahora, te empiezan a dar fallos. Y Mm. Bueno, como veis es que ahora pasa 43, 42% de... A ver, otra vez se va al 36. No es muy estable tampoco. Y ahí sí que hay un número importante de experimentos. Fíjate, ahora se me ha ido un montón para abajo. Un poco volátil tal vez. quiere. Ahora es muy alto. No lo sé, no lo sé, no me acaba de gustar. Ahora me ha gustado. Pero claro, 38. Vamos a intentar hacerlo menos volátil, ¿de acuerdo? Que cambie un poquito menos. Pero, deberíamos parar 5 minutos. ¿Paramos 5 minutos? ¿De acuerdo? Venga, pues voy a parar 5 minutos. Vale, pues volvemos después de los 5 minutos de descanso. Y nos habíamos quedado diciendo que, bueno, sí, que vale, ya hemos conseguido pues controlar con ese cambio el porcentaje. Nos hemos dado cuenta que probablemente poner un 10% aquí en el soldado es alto, aunque yo sigo pensando que esto funciona, debería funcionar. Un 10% no me parece mucho, pero bueno. Vemos que cuando ponemos un 10%, el porcentaje se queda bastante clavado en 38, me parece que era, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo ha bajado a 29. Eh, vale, parece que tendría que ser un poquito más homogéneo y sobre todo, bueno, yo qué sé, ¿no? Tendría que parecerse más a 40, 45. La verdad es que, la verdad es que pensándolo sí que es mejor un 5%, de carajo. Pero para que veáis, voy a poner un 0. A ver si con un 0 consigo que sea el 50%. Es que no sé muy bien si ahí está el control de todo o no. Ya. Claro. Bueno, pues como veis, un 42, 42, 41. Vale.
Pero, joder, ahora es súper estable, ¿no? Con un delta Eso te de... iba a decir ahora, digo, macho, no cambia. O sea, básicamente no hay sorpresa posible, ¿no? En el 35. Mira, Bueno, nada, está claro que si estás atacando, está claro que vas a ganar pocas veces. Pero bueno, pues claro, es que está adentro, normal es que pierdas, ¿no? Pero también puedes ganar. Y no me parece mal, de entrada, en fin, yo creo que más o menos se mantiene estable. Pero aún así, este 10% me mosquea mucho. Bueno, esto lo hemos conseguido con un 0%, que no me acaba de gustar el tema. Yo creo que hay un porcentaje, un cero, porque me lo ha pedido el cliente. Vale, bueno, yo creo que ahora os quedo esto como ejercicio, ¿vale? No sé para cuándo, yo creo que para mañana o para el viernes. Y es, eh, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cómo podríamos conseguir que esto no sé si que sí, que fuese más estable, ¿no? O sea, ¿dónde falla? ¿Por qué hay una horquilla entre 35 y 45% que no debería haber? ¿De acuerdo? Ahora sí que me gustaría, porque esto es una labor de investigación, con depuración, y me parece muy interesante que la hagáis vosotros. ¿De acuerdo? Perfecto. Eh, bueno, pues con esto, a excepción ya de lo que hagamos al final, ¿de acuerdo? Que sería la prueba definitiva del tema este. Yo creo que con eso hemos terminado Wartime ya, que no ha estado mal, ha sido intenso. Eh, lo pongo aquí, clase del 25 de mayo. Casi terminando Wartime. ¿De acuerdo? Yo ya, de hecho, bueno, ya la clase de hoy como que sería la última. Ha sido largo esto, ¿eh? Ha sido bastante. La verdad es que sí. Era un intento, a ver qué pasaba si hacíamos una larga, a ver si se aprendía mucho, porque, claro, la verdad es que hemos aplicado patrones de diseño. También os quería proponer otra cosa, si también estáis, bueno, no, porque al final no lo hacéis, así que nada. Vale, os voy a explicar otra cosa. Vamos a suponer ahora, vamos a poner un nuevo proyecto que se va a llamar algo así como parejas ensayos. Y os voy a explicar una cosa. Vamos a suponer que tenemos un frame y nosotros, bueno, pues estamos haciendo las cosas normales. Aquí decimos que es principal. Y a esta principal le damos a... Esto sería como lo normal de esta... Vale, no sé por qué no te sigue ahí. Vale. Entonces voy a diseñar esto. Voy a quitar todo el tema. Vale. Voy a hacer que sea grandote. Esto es para el juego de las parejas, ¿vale? Para otro proyecto. Lo que tenéis que hacer para recuperar los que no hayáis seguido el ritmo del anterior. Bueno, pues tenemos aquí el principio, ya sabéis que también va a ser porque prácticamente todos los juegos son un tablero, ¿no? Entonces se supone que aquí va a haber un montón de casillas, cada una de las casillas pues tendrá una letra detrás y ya sabéis que hay que emparejarlas, ¿no? Y bueno, decíamos que tú haces como que tú muestras el contenido durante 2-3 segundos, lo que sea, y luego si no coinciden, pues le das la vuelta otra vez porque para que hagas tú ese esfuerzo memorístico, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que vamos a hacer es decirle que esto es un grid y si no te importa, vale. Y decirle, por ejemplo, vamos a hacerlo de un número de columnas fijo. Yo que sé, ahora de entrada voy a poner 3×3 porque tampoco, ¿vale? Y lo hago pues para que sea más sencillo, ¿no? Tampoco, bien. Y... ¿Qué ha pasado esto? Vale, entonces tengo un grid de 3×3, todos son iguales, y las voy a rellenar de una clase que voy a llamar casilla, que va a ser un panel. Entonces voy a crear un JPanel, ¿vale? Que se va a llamar casilla. Bueno, la casilla va a ser un botón,
porque sabéis que me gustan los botones grandes. Y JButton, aquí está. Y vale, esto pues no sé por qué va tan lento. Y el botón, o sea, el panel va a ser un border para que este pueda ocupar todo y así, pues, básicamente, pues más grande, ¿no? Y lo que vamos a hacer al button new button es que no le vamos a poner ningún texto para que se hagan botones en blanco, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso en el principal, me puedo ir al source y pues puedo decir, por ejemplo, que tengo un lado de 3. ¿Por qué va totalmente? Espera un momento que mire a ver qué le pasa. No lo entiendo, porque está un 30%. Bueno, entonces tengo el lado 3 y ahora, bueno, pues voy a poner el típico bucle para una matriz, ¿no? Y nada, pues de 3x3 para rellenar la matriz. Y lo que hago es que le digo add y aquí meto la casilla. New casilla, claro. New casilla. Bueno, hasta aquí de acuerdo, ¿no? Ya sabéis que esto normalmente, como es en tiempo de ejecución, aquí no se ve nada. Incluso aunque le deis aquí a la prueba, no se ve nada, ¿vale? Porque hasta que no se ejecuta, no aparece lo que estamos viendo. Así que si le doy a control F11, bueno, pues aparece esto, ¿no? Una ESO de 9 botones. Vale, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, por ahora queda claro. Vale. Bueno, esta casilla puede ser un poco más compleja, ¿de acuerdo? Así que vamos a complicarla un poquito más. Vamos a decir, por ejemplo, que se le puede poner de entrada un nombre a la casilla. Entonces ponemos string nombre. No sé por qué va tan lento esto, de verdad. Y yo creo que es es que le cambié por una cosa y estoy poniendo la versión 2020, como veis la de marzo de 2020, pero me da la sensación de que va muy lenta. No sé qué pasará. Igual me paso a 19. Vale, y tenemos aquí el nombre. Entonces, eso quiere decir que nosotros le podemos poner nombre a la casilla cuando lo estemos creando, ¿vale? Y podemos decir, por ejemplo, que sea, pues, yo qué sé, no decimos que sea más I más J, yo qué sé, para darle un nombre diferente. Vale, entonces si ejecuto esto, pues ahora en principio debería salir algo así parecido, ¿no? 0, 0, 1, 2, 3, tal, bueno, en fin, pues, muy bonito, ¿no? Sí. De acuerdo, vale. O bueno, no ponerle nada, también, que también es una idea. Vale. Entonces yo digo, vale, es que lo que yo quiero ahora es que aquí haya una especie de action listener, ¿no? Porque si es un botón será para que tenga action listener, no para que leches quiero yo un botón, ¿no? Entonces yo digo, mira, aquí le voy a poner un action listener. Ahí. ¿De acuerdo? Para que cuando yo pulse el botón pase algo. ¿Qué es lo que tiene que... ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando yo haga eso? Pues verá, yo quiero que primero me muestre algo, entonces voy a decir vector new button.setTest y aquí voy a poner de momento que ponga, yo que sé, una A mayúscula, ¿no? De momento, ya veremos cómo hacemos para que ponga lo que yo quiero. Y ¿qué me gustaría? Que hubiera una pausa, se mostrase y luego se ocultase. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Eso lo que se hace es una clase que hay que se llama hilo, que no le hemos dado, como tantas otras cosas que no hemos dado. Y al que se le puede decir que se duerma durante unos milisegundos. Si dice 1500 significa que es 1500 milisegundos, por lo tanto está hablando de segundo y medio. Esto es como hacer una pausa, ¿vale? Hay que hacer un surround, hay que hacerlo porque si no te lo pide y punto, ¿vale? Y le vamos a quedar eso así.
Y lo que quiero hacer una vez que haya pasado el segundo y medio es decir que el button new button punto setTest y ahora borrarlo, ¿no? Porque si tú ya lo has puesto durante un segundo y medio, quien sea ha visto lo que hay debajo y luego lo vuelves a ocultar. ¿Es correcto esto? Sí. Parece que sí, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Vale, pues lo voy a probar. Hago clic aquí. ¿Y qué ha pasado? Sí, como que muestra el contenido, ¿no? Como que no muestra nada. ¿Lo veis, no? Claro. Sí, pero porque no tiene nada. Sí, tiene una A mayúscula. De hecho, mirad, si yo quito esto de aquí, que es el... Esto de aquí, que es el que lo pone en blanco, si yo quito eso y lo pruebo, veréis que si yo hago clic, espera un segundo y medio y luego pone una A mayúscula. Ah, vale, sí, es verdad. ¿De acuerdo? O sea que en realidad esto sí funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que os conté al principio cuando hablábamos de swing, que estos son dos hilos. Por un lado está lo que pasa en el código y por otro lado está el que te pinta las ventanas, porque cuando nos vamos al GotaFrame observaréis que hay aquí una cosa que dice que hay una cola de llamadas. Es decir, que cuando se termina lo que hagáis en el principal, luego se pintan las ventanas. No se pueden hacer las dos a la vez. Si yo aquí me pongo a hacer cosas, él no me espera. Él hace eso, luego hace eso, pero ¿por qué me va a esperar a mí aquí? No me espera. ¿De acuerdo? Él hace que ese hilo espere 1500, por supuesto, pero tú aquí lo que haces es que vuelves otra vez a pintar. Y cuando termina esto, es decir, cuando termina esto, que es código, entonces es el entorno de ventanas el que dice, bueno, y ahora me toca a mí dibujar. No sé si se ha entendido. No sé si se ha entendido. Es que no sé, serían como... José, Sí, ¿puedes repetir por favor? no te entiendo bien, perdona. Disculpa. La última no. La última Que que, lo perdón. repita. Es que no te entiendo Creo bien. que, Sí que... que creo que ha dicho que lo repitas. Y lo podía... Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto, perdona. No te entendía bien. Mira, la historia es... yo hago... Lo que se ha demostrado es que si yo quito esto, se hace. Es decir, no es que no haga nada. Si yo quito eso, se hace. Es decir, yo hago clic en un botón, pongo el botón, se espera y se hace. ¿Veis? O sea, hacerse se hace. Lo que pasa es que lo que ha hecho es, lo escribe, espera segundo y medio y luego se muestra. Pero no porque lo haga así, sino sencillamente porque son dos hilos diferentes, como dos caminos de ejecución diferentes. Por un lado está este código, que es código interno de la lógica del programa, y por otro lado están las ventanas. Y las ventanas y el código, digamos, siguen caminos independientes. Cuando el código termina su función, que empieza aquí y termina aquí, bueno, pues cuando termina esto, entonces son las ventanas las que se dedican a pintar. Porque, digamos, le ceden el turno. Es como si dijeran, vale, ahora que ya has terminado esto, de hacer esto, el action perform, entonces el entorno gráfico va a pintar los cambios que haya habido en la ventana. No sé si se entiende ahora. Sí, ahora sí. De acuerdo. Vale, bueno, pues claro, eso es un problema, porque lo que yo quiero es que pasen dos cosas a la vez, pero que mientras que está pasando algo en el código, el entorno gráfico me lo muestre. Tenéis que poner dos tries, ¿no? Perdona, dos try, ¿por qué? No tienes que hacerlo para que salga como nosotros queremos. Habría que hacerlo como dos veces, ¿no? El mismo proceso. No, voy a explicar otra cosa. Eso ahora mismo Vale. no haría falta. Vale, lo que quiero que hayáis entendido es el problema. O sea, el problema es que, según dice el principal, esto va en una cola, realmente va en una cola, ¿vale? Una cola de eventos. Y eso quiere decir que
cuando yo estoy pulsando... Adi, ¿puedes quitar el micrófono? Es que suena mucho los soplos. Sí, sí, claro. Gracias. Entonces, cuando yo estoy interactuando con el entorno de ventana está ahí y se está ejecutando. Pero cuando hago clic en un botón, se va a ir al Action Perform. Entonces lo que va a hacer es que el entorno de ventana se pone el último en la cola. Y tiene que esperar a que el código normal acabe de lo que tenga que hacer, en este caso que acabe de esperar 1500, de haber escrito la A, de haber escrito en blanco, y cuando haya acabado, entonces se pone a la cola, y el último de la cola, y el que está ahora primero en la cola es el entorno gráfico, y se dibuja. ¿Vale? Y así van en una cola, entonces claro, como van en una cola, digamos que no hay posibilidad de que... Hay posibilidad, pero que ahora mismo, tal y como lo que nosotros sabemos, no hay una posibilidad de que todos los cambios que estén pasando en el programa automáticamente se estén mostrando en el entorno gráfico. ¿Se entiende eso? Marco, dime tú algo. Si tenía el micro fastidiado. Sí, pero me puedes escribir un mensaje. Marco Puerto, dime que te estás enterando. Bueno, se hace de robar. Ah, sí, hay un nuevo mensaje. En este momento a ver qué dice. Sí, dice que sí. Vale, estupendo. Bien, pues entonces sigamos. ¿Cómo lo arreglamos? Bien, pues esta peña de Java, de Oracle, ha inventado una cosa que se llama Swing Worker. Y dice que entre las cosas que tenemos que hacer para Swing Worker, pero un momento que voy a cerrar una cosa y voy a abrir otra. Para mí, no para vosotros. Este Swing Worker lo que dice es que hagas tú una especie, siempre tienes que sobreescribir lo que hagas. Swing Worker lo que va a permitir es una clase que va a permitir eso que nosotros queremos, que es que comunique en tiempo real lo que está pasando en el programa con lo que está pasando en las ventanas, ¿vale? Entonces, dice que siempre, aunque no estoy completamente de acuerdo, pero bueno, dice que siempre deberíamos crear una clase que sobreescribiese la clase actual. Entonces, vamos a decir que se llama MySwingWorker. Que hereda de la clase SwingWorker. Antes lo hacíamos de otra forma, más liosa, y con el SwingWorker la verdad que nos hemos quitado mucho de medio. Vale, pues ya lo tienes aquí. Te dice que lo importes, lo importamos, y luego te dice que añadas métodos que no están implementados. Y fijaros que hay solamente uno, que se llama hazlo de fondo. Do in background. ¿De acuerdo? O sea, hazlo mientras que está funcionando el programa, esto va haciendo lo que sea. ¿Se pilla? Sí. De acuerdo. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Pues lo que hemos puesto aquí. No sé si lo he puesto por aquí en algún sitio. Aquí. ¿Vale? Resulta que lo que yo quiero que se haga es esto. Que se ponga una cosa, que se ponga otra. Vale, pues yo directamente voy a ponerlo, voy a copiarlo, voy a decir, eso es lo que yo quiero que se haga in background. Lo pilláis, ¿no? Esto da un problema. El problema que da es que button y button pues no existe, ¿vale? Así que voy a crearlo como field, ¿vale? Dice que es un object, yo sé que no es un object, así que lo pongo como button. Y ahora, pues obviamente lo que tengo que hacer es inyectarlo. Así que aquí tenéis, he dicho inyectarlo, no me hagáis caso, meterlo en el constructor. Entonces, ahora, cuando por fin tengo eso, pues yo sé que puedo acceder aquí, hacer una pausa y se supone que mientras que se va haciendo esto y background, ¿vale? Las ventanas siguen ejecutándose. No hay mayor problema. ¿Cómo se mete esto en el otro sitio? Pues sencillo. Bueno, creo que es sencillo. Lo que se hace es que se le dice cuando uno está haciendo el action perform, porque claro, es lo que pasa cuando yo quiero que pase algo aquí, ¿no? En el action perform,
lo que voy a decir es que quiero un new, venga, my swing worker, al cual le tengo que pasar el botón button new button, ¿de acuerdo? Ese es el swing worker que yo quiero. Pero quiero además que se ejecute, así que se pone execute. ¿Vale? Entonces, repito, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues directamente, el action listener voy a intentar hacer como si fuera yo el programa, ¿vale? Primero, el principal te va a presentar la pantalla y tú tienes ahí los botones y cualquier cambio que tú hicieses se va a mostrar inmediatamente. Pero hay un cambio que no es inmediato, que depende cuando hago clic en la casilla. Ese no es inmediato, depende de lo que pase cuando hago clic en la casilla. Si aquí, por ejemplo, hubiese un bucle de 50.000 que suma, que mira, que pues tardaría lo que tuviera que tardar en hacerlo. Y mientras que no termine el action perform, no hay posibilidad de refrescar o repintar el entorno gráfico. ¿Vale? Entonces, lo que hace Swing Worker es que dice, vale, ya me ocupo yo. ¿Vale? Y va como aparte, claro, evidentemente lo que vosotros hacéis es que estáis en el principal, hacéis clic en un botón, se viene aquí, hace el action perform, pero es una única línea, se acaba y vuelve al entorno gráfico. ¿De acuerdo? Y dices, pero entonces, ¿quién se encarga de hacer todas esas cosas que yo quiero? De que me pinte una A, de que esté esperando 1500 milisegundos y que luego pinte otra vez el botón en blanco. Pues de eso se encarga My Swing Worker. ¿Se pilla? Sí. Vale. ¿Qué va a pasar entonces? Que yo tengo ahora esto y yo digo, oye, pues clic y se pinta la A, se espera unos segundos y se borra. Y obviamente eso va a pasar ahora pues con todas las cosas que lleva, ¿vale? ¿Entendido? Sí, sí. Bonito, ¿no? Claro, yo digo, Hombre, claro, con esto ya lo tenéis casi solucionado. Es decir, si estáis aquí hay una y aquí hay una, dice, bueno, pues si son iguales no se ocultan. Si son diferentes se ocultan. Se puede hacer otra cosilla ya que estamos aquí, ¿vale? Solamente porque, a ver, pues para dar una visión más global. Es que no sé. Sí, venga. Vamos a suponer que la casilla que tenemos aquí no solamente tiene eso, sino que le vamos a poner, además del botón, un progress bar que tiene que estar por aquí. Le vamos a poner aquí en el fondo, ¿vale? ¿Un qué? ¿Progress qué? Progress bar, una barra de progreso. Vale. Bueno, aquí la tenéis, la barra de progreso. Eso quiere decir, si todo funciona bien, que... Vale, que ahora todos los botones tienen una barra de progreso debajo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora decimos, ¿y eso para qué vale, José? Digo, bueno, pues mira, por ejemplo, yo puedo decir que el My Swing Worker para que veáis que esto funciona, es lo que intento hacer ahora. En vez de poner que tengo aquí una espera de 1500, vamos a poner que tengo solamente una de 150. Y vamos a crear una cosa que se llama Progress, que vale, por ejemplo, al principio 0. Y lo que vamos a hacer es un bucle for de 10 veces. Voy a dejar codear aquí, ¿vale? Solamente para no tener que hacer todo el rollo otra vez. Y voy a decir que voy... Ah, esa no era. Es esta. Vale. Vale, entonces esto va con esto, esto va con esto y esto debería ir con esto. No sé por qué se debería. Vale. Entonces lo que voy a hacer es, como en vez de una sola pausa de 1500, 10 pausas de 150, que es lo mismo, ¿no? Y en cada una de ellas voy a poner que el progress, ¿vale?, se incremente en 10. Como decir, ya ha pasado el 10%, ¿no?
Y entonces resulta que, oh, pero necesito el progress bar. Bueno, pues lo mismo de antes, ¿de acuerdo? Es decir, ahora no solamente tengo el private JButton, sino que además también tengo que meter otra propiedad que sería una progress, una JProgress. Vale. Que se llame pues el progress bar. Vale. Y claro, eso hace que ya este no me valga, este constructor no me valga, y tenga que meter otro constructor con los nuevos campos. Y ahora yo puedo decir ahora, vale, pues lo que vamos a hacer aquí entonces es que progress bar, ¿dónde estás? Progress bar, set value, y ahora como set value pongo progress. Está aquí de acuerdo, ¿no? ¿Veis lo que quiero hacer, no? Entonces, claro, va a ir 10, 20, 30, 40, 50, así, ¿no? Claro. Vale, la casilla está enfadada porque dice que tengo que meter aquí el progress bar. Así que voy a subirlo porque si no, no va a existir cuando lo quiera poner. Vale. Y ahora digo, sí, yo sé que el swing worker necesitan progress bar, aquí lo tienes. Y bueno, pues se supone que ahora funcionará, no sé cómo, vamos a verlo. Vale, pues hago clic aquí y como veis, Hostia, qué guapo. se rellena. ¿Veis? Era lo que os quería enseñar, cómo a pesar de que tú has puesto todo ese, ¿cómo decirlo? A pesar de que has puesto tu código, ¿no? Tu código no interrumpe al interfaz gráfico, porque el swing worker se encarga de hacerlo. Claro, eso te obliga a que el swing worker tenga que hacer muchas cosas. Y entonces, y ahí es donde estaba mi duda muchas veces, no tengo yo muy claro que realmente haya que hacerlo aquí, ¿vale? Es decir, esto es una forma en la que lo podéis hacer y mola y está bien. Pero otra forma, lo vamos a poner aquí como camino número 2, por eso sería, lo voy a poner aquí, cuando tenemos una clase que hereda. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ellos te dicen que hagas. Pero oye, que a lo mejor no te hace falta. Por ejemplo, tú puedes decir, en vez de my swing worker, puedes poner new swing worker. Vale. Y te va a decir, joder, pero es que no se puede, porque es que no se puede. Y tú le dices, sí que se puede, hombre. Vale. Ahora, ¿ves como si se puede? Lo que pasa es que aquí como que le molesta. Tiene aquí un T y una V, yo qué sé. Ahí de momento, como es parametrizado, vamos a decir que es object, ¿vale? Para que no nos toque mucho las narices. Y vamos a cambiar esa T por aquí, ¿vale? Y ya tenemos el object y así ya molesta poco. Y aquí vamos a poner, por yo que sé, un integer. Eso ya es para leerlo un poquito más despacito, ¿vale? ¿Para qué vale el eso y la V? Pero de momento para lo que tenemos, vale. Y entonces, ¿eso quiere decir que podemos hacer lo mismo? Por supuesto, claro, porque todo lo que nosotros tenemos aquí como propiedades, aquí, también existen como... Aquí. También existen aquí, lo que pasa es que aquí ya no son propiedades. Son propiedades, pero del objeto. ¿Veis? Dentro del método está el button y el button y el progress bar, pues bien, úsalos. ¿De acuerdo? Cosas buenas de esto, no tienes que crear una clase aparte. Cosas malas, mucho código mezclado dentro de la clase, ¿no? La verdad que hay bastante. Es la única. José, una Sí. pregunta con el progress bar. Sí. Cuando lo has hecho, el problema que veo principalmente es que se queda como la barra. O sea, se rellena la barra y se queda rellena. ¿No hay alguna forma de limpiarla de nuevo? O sea, Buena pregunta. Pues fíjate, buena pregunta. ¿Por qué no ha funcionado esto? eso ya. No se te olvide, que son muy buenas preguntas. No ha funcionado, queridos niños, porque no lo he ejecutado, ¿vale? Lo he creado, aquí, ¿lo veis? Creo que esto termina aquí, sí. Pero ahora tengo que decir... Execute.
¿De acuerdo? Si no lo ejecuto, no funciona. ¿De acuerdo? Vale, esto es una buena pregunta porque resulta que cuando aquí estamos, no solamente hay esos métodos de doing background, hay más métodos dentro del swing worker. Si uno mira, por ejemplo, observará que tenéis un montón, ¿no? Bueno, ellos te dicen que sí, que bueno, que un montón. Varios tienen get y tienen tal. Pero tienen uno concreto que está pensadito, como veis está vacío. Y está pensado para que tú lo hagas. Esto es como, a ver, no es exactamente un... Bueno, sí, es que no sé qué deciroslo, ¿no? Esto va a ser llamado, no le voy a decir cuál es el nombre técnico, ¿vale? Solamente deciros que esto es llamado al final, ¿vale? O sea, cuando ya esté hecho, el proceso va a llamar aquí a Don. Entonces lo que te dicen es, vale, pues haz algo en Don. Y digo, ok, voy a hacer algo en Don. Voy a hacer lo siguiente en Don. Voy a decir que aquí tengo, bueno, como veis, tengo el do in background, ¿no? Bueno, pues voy ahora también a decir, pero también quiero el Don, ¿vale? Y lo implemento. Esto va a ocurrir cuando ya esté terminado. Entonces, cuando esté terminado, yo puedo decir, pues la progress bar set value igual a 0, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues supongo que funcionará. A ver. Hola. ¿Veis? Ya funciona. Sí. Pero tiene más cosas, o sea, yo puedo controlar. Y es un poco lo que, por qué mola tanto esto. Y es que, como veis aquí hay un problema, yo he puesto aquí un 0, pero esto es un arcodeo, ¿no? Yo tenía que haber puesto aquí progress. Pero progress no existe, ¿lo veis? Para poder usarla aquí, tendría que haber sido una variable de aquí. Pero estaría mal que la variable estuviese en este método de casilla, porque en realidad solamente es usada por el swing worker, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues porque ellos tienen también pensado algo para esto. Veréis. Ellos dicen, ¿y si tú tienes algo para comunicarte con el swing worker? Que sea set progress. Y a eso tú le das el progress. ¿Vale? Entonces, claro, resulta que tú tendrás aquí la posibilidad de, en vez de poner progress, poner get progress. ¿De acuerdo? Claro, a veces el progreso es un número, pero a veces son letras. Es decir, ahora sí queda muy claro, pero a lo mejor es diferente. Pero tú puedes hacer un método que te diga qué progreso llevas y decírselo a set progress. Entonces esto le va a decir, lleva un 10, lleva un 20, lleva un 30. Lo bueno que tiene haber hecho esto así es que yo en el otro método no puedo llamar a progress, pero sí puedo llamar a getProgress. ¿Vale? Por lo tanto, me va a ir mostrando getProgress, pero al final, cuando ya esté done, yo puedo decir getProgress, ¿qué? Hostia, pues no. Oh, ¿qué ha pasado? Bueno, directamente no sé muy bien, porque, es decir, esto sería 10, 20, 100 y el progreso ya estaría en 100 y ahora necesitamos poner el set progress a 100. Y eso queremos hacerlo aquí. Así que podemos poner set progress al 0%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Para decir que ya se ha terminado. Y ahora, cuando yo intentara coger que es progress en el otro lado, pues ya tendría lo mismo que hemos hecho. Si lo veis aquí, supongo que funcionará, ¿de acuerdo? Se rellena y luego se pone en blanco. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, si mañana la cosa sería empezar con lo que dijimos de la teoría de persistencia, ¿no? Para poder meter los datos en archivos. Y teniendo eso una vez, bueno, pues yo creo que con eso más o menos hemos hecho gran parte del curso. Y el viernes, si queréis, pues empezamos a ver qué habéis adelantado con el proyecto del juego de las parejas.
en cuanto a la estructura de datos y todo eso, ¿vale? Como lo habéis planteado. Y podemos, si queréis, en vez de hacer una clase de teoría y tal, pues una clase en la que me habláis y me contáis lo que estáis haciendo bueno, ya veremos, ¿vale? Vale. Perfecto. Pues Vale. nada, si no tenéis más, paramos aquí la clase. Por mí nada más. De acuerdo. Venga, pues muchas gracias y hasta mañana. Adiós. Mañana. Adiós. Adiós.